Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 8:30, las 7:30 en Canarias, y es el momento de comenzar con nuestra tertulia. Hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, gracias a Dios, estupendamente. Aquí seguimos vivos. Exactamente. Y a la edad que tenemos, en fin, hay que estar ahí atentos. Dígamelo a mí. O sea, me siento un poco viejecillo porque me caí por las escaleras el otro día en la presentación en Málaga. El sábado, sí. Pero si no tiene usted ni una herida ni nada de nada. No, solo resultó Te ha salido mucho mejor que Ter Stegen. Mi dignidad es lo único que me herí, pero... Ya me cae, normal. No, yo cuando me caí digo... Madre mía, ya he entrado en la tercera edad. En fin. En absoluto, vamos, mira Ter Stegen, ya te digo, también se cayó. Por y cierto, el pobre... antes me he equivocado, he dicho que entre los asistentes estaba don Antonio Regalado, no, era don Antonio Nadal, perdóneme, me he equivocado, el catedrático don Antonio Nadal, uno de los mayores especialistas en historia de Málaga. Bueno, estuvo muy bien. ¿Cómo está Málaga de bonito? Y de rico, y decirle que le ha puesto la pata por encima ya a Sevilla. Sí. El alcalde de Málaga es un auténtico fenómeno. El amigo de la Torre. Esta Málaga, pues hombre, muy boyante con el tema cultural y demás. Maravillosa. Se produjo ayer una cosa que, curiosamente, en los medios occidentales apenas sale. En los españoles, pues prácticamente en ninguno o en ninguno. En la ONU se aprobó una cosa que se llama el Pacto por el Futuro, que es pues una nueva vuelta de tuerca a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resiliencia, crisis climática, inclusividad, empoderamiento, por supuesto, incrementemos las subvenciones públicas a organizaciones sociales que se dediquen a impulsar todo esto, condicionemos la financiación de los países, la financiación internacional de los países a que acepten los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, sometamos a chantaje a todos los países en vías de desarrollo para que acepten la agenda progre-woke. Y entre las cosas de ese pacto por el futuro está precisamente el tratar de intervenir los medios y las redes para impedir cualquier, lo que ellos llaman, discurso de odio o discriminación. O sea, traducción. Vamos a tratar de controlar los medios y las redes para censurar todo discurso contrario a lo que estamos promoviendo, que es esta Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera. Y Sánchez viaja a la ONU esta semana para presentar su plan de censura. Entonces, pues aquí, si uno pierde de vista lo que ha pasado en la ONU ayer, pues claro, uno lo analiza desde el punto de vista local. Anda, Sánchez, qué jeta, se enfada por lo de su mujer, entonces coge y pone un plan de censura y encima va a sacar pecho a la ONU. No, es al revés. Sánchez no presenta su plan de censura por lo de su mujer, lo aprovecha para tratar de censurar lo que se refiere a las presuntas corrupciones de su mujer, pero si Sánchez presenta su plan de censura es porque se limita a obedecer las órdenes que llegan de estos planes de pacto por el futuro, qué eufemismos, de las Naciones Unidas. Sánchez a lo que va esta semana a Naciones Unidas es a decir, mirad, soy el alumno aventajado, aquí estoy yo impulsando... Casualmente, después de su gira por China. Exactamente, sí, donde todo el mundo sabe que, en fin... Casualmente, cuando en España la inversión de Estados Unidos ha caído un 65%, en cambio la China se supone que va a aumentar, casualmente. Es decir, muchas casualidades. Intentamos no ser conspiranoicos, pero si no es una cuestión de conspiración, evidentemente. Me imagino que Pedro Sánchez, porque no lo quieren en ningún lugar occidental medianamente decente. Esa será seguramente el primer estímulo que tenga este señor, pero nos está colocando en el lado oscuro de la fuerza. Sí, es un poquito a poco. Habrá que ver lo que ponen ahí en la ONU, pero hay que recordar que uno de los planes más rimbombantes de Pedro Sánchez, y que iba en esa dirección, y que los propios redactores de ese plan, los politólogos estos de
estos enmascarados que van por la vida con es decir, este tema de la política, ¿no? Tiene un nombre, es decir, que solo vale la política que se puede demostrar empíricamente. Y luego al final pues ya hemos visto que simplemente lo que quieren son socialistas de pro, ¿no? Es decir, pero hicieron un plan estupendo que está aplicando Sánchez, que se supone que era para discutirlo, el plan España 2050. No cogieron en 2030 porque ya estaba cogido en la Agenda 2030, entonces dijeron, nosotros más chulos. Nosotros no, 2030 se nos queda muy a mano. Nosotros vamos allá a definir el mundo que va a ser, la España que va a ser en 2050, que es un vademecum de, digamos, por llamarlo así, del nuevo ecoprogresocialismo. Básicamente donde no debes comer carne, sabemos todo este tipo de cosas, ¿no? De no coger el coche, los vuelos low cost se acabaron, el turismo de masas, no señor, aquí van a veranear los señores, como antiguamente, ¿no? Se iban los que tienen los nobles. Y bueno, pues lógicamente tampoco comprar ropa nueva, comprar ropa de segunda mano. El campo, pues ¿qué es eso de las explotaciones masivas agropecuarias y tal? No. Comprarse una casa, hombre, no, lo mejor, lo que mola es el co-living, o sea, co-living, vivir en un piso patera, ¿no? Polico-living, porque ya no valen ir co-living, tienen que juntarse 7 u 8, ¿no? Entonces, y esto es lo que está ahí. Es que nosotros vemos a Pedro Sánchez, y lo ve cualquiera, ¿no? Que es un tipo que sobre todo no tiene escrúpulos y tiene un morro que se lo pisa, y es un desgarramantas y sobrevive al día a día, ¿no? Sobrevive cada día. Y eso es lo que estamos viendo, porque todo lo que hace está orientado, digamos, a lo que le interesa en el momento. Pero de fondo, y es que pasamos por alto, es que él tiene una ideología. No él, igual él no tiene ninguna, pero el Partido Socialista que él representa está vendiendo una ideología que pues 7 millones de españoles le están comprando. Es toda esta ideología que estábamos hablando. Del veganismo, del no sé qué. Sin embargo, cuando se pregunta a la gente, cuando en lugar de que sea una élite la que decide qué tenemos que hacer los demás, se le pregunta directamente a la gente, como acaba de pasar en Suiza, la gente dice, hasta aquí hemos llegado. En Suiza acaban de someter a referéndum, gastarse otros 200 y pico millones de euros en más protección a la naturaleza. Y los suizos han dicho, con un 63% de voto en contra, que que se gaste dinero en proteger la naturaleza, pues el que está en el gobierno, que de su dinero ni un euro. ¿Usted ha escuchado alguna vez a algún político? Me ha parecido muy interesante eso, porque además es difícil encontrar la noticia de lo que pasa en Suiza, ¿no? Y si además a alguien se le ocurre hacer un referéndum, es todavía mucho más difícil, porque ¿habéis escuchado a algún político plantear el enriquecimiento de la participación democrática? Es decir, el que los ciudadanos puedan tomar más decisiones, el que se establezcan mecanismos para que la gente opine sobre las cosas, salvo las encuestas del CIS, que es el único mecanismo para opinar que tienen los españoles, aparentemente, que luego pues sale como sale, ¿eh? Pero vamos a ver, en el 2024, ¿os parece normal, teniendo todos como tenemos una identidad digital, que no podamos participar, que no podamos ser una parte o tomar parte en las decisiones más importantes que se ejecutan desde la administración o desde el gobierno? ¿Os parece normal que no podamos hacer nada? Es decir, que nos obliguen a votar una vez, nos obliguen entre comillas, a votar una vez cada 4 años, emitimos el voto, se lo damos a alguien que ha prometido que va a hacer A, ese señor hace B, es decir, lo contrario de A, ni siquiera B, y no podemos hacer nada durante 4 años. O sea, ¿eso es razonable? ¿Es razonable que nadie plantee eso? A mí me parece, sinceramente, que es una corrupción completa del sistema. Es decir, los ciudadanos tendríamos que participar constantemente en la toma de decisiones. Y dirás, bueno, es que va a participar muy poca gente. Allá ellos. Allá ellos. Todos tenemos en ese nuevo escenario, todos tenemos la posibilidad de participar con nuestra identidad digital por Internet. No hay que hacer grandes gastos ni... no sé. Si las administraciones están todavía en pañales a la hora de informatizarse, pues me imagino que hacer eso es que debe ser como una operación, ¿no? Como... Encárguese a la agencia tributaria.
Es que la agencia tributaria tampoco hay mucho mito. Yo creo que la agencia tributaria está manga por hombro, aparte de que la mangonen. Uy, pero a la hora de cobrarte no fallan, ¿eh? Sí, pero cuando ya te tienen, digamos, como algo repetitivo, pero quiere decir que la agencia tributaria funciona regular, ¿eh? Hasta la agencia tributaria funciona regular. En los fijos, en lo que... Yo no les animaría a que funcionen mejor. No, pero pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si tú tienes cualquier cosa con la agencia tributaria debe funcionar bien para atenderte rápido. Ya, no lo que pasa es que en lo que funcionan mejor cuando se ponen a ello es en la parte extractiva. Sí, a la hora de claro. respetar tus derechos, yo creo que, en fin, se hacen Pero a veces hay un los deterioro remolones, general, ¿no? incluso en lugares que pensamos que no. Es decir, porque España está en caída libre. Mire, Óscar Puente. He tenido que coger el AVE de ida y vuelta a Málaga este fin de semana. He tenido suerte, no he llegado demasiado tarde. El sábado salí de Madrid con 15 minutos de retraso. No entiendo por qué. Pero llegamos a tiempo a Málaga. A la vuelta fue al revés. Salimos de Málaga a tiempo, pero al llegar a Madrid íbamos bien, pero de repente ya cerca de Atocha se paró 20 minutos esperando. Dice, estamos esperando a que Adif nos dé permiso para entrar. Y digo, pero claro, ¿qué es esto? Claro. Porque se habrían atrasado otros trenes que tendrían que haber salido antes y confluyen, digamos, seguramente algún desconcierto. Es decir, comentaba don Julio lo de la opinión, que las personas pudiéramos participar más y sobre todo tener más autonomía en lo nuestro. Es decir, porque aquí ya cuando hablan a veces discuten si el sistema autonómico es un desastre, si hay que centralizar. Yo creo que a veces, por supuesto, ese debate está muy bien, pero para mí el debate es por qué tienen tantas atribuciones las administraciones. Igual hay algunas competencias deberían quedarse en casa, ¿no? Es decir, en la casa de cada uno. Pero bueno, al margen de eso también, pues es la regla de los tiempos. Aquí ha llegado el señor Almeida, que dijo que, hablando de que votas y de repente te prometen cosas y hace una campaña básicamente cuyo punto más fuerte, sin duda, es que voy a suprimir Madrid Central, llega, no lo suprime porque lo cambia de nombre, pero no solo lo mantiene, sino que lo incrementa. Lo incrementa, sí. Y llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le dice que, bueno, que de eso nada de nada, que esa norma está anulada, y lo razona perfectamente una sentencia, y llega su responsable, su concejal responsable, creo que es de... Caravante. Muntada. Caravante Muntadas, que creo que es igual. Son los Borja Caravante, me parece. Sí, Borja Caravante Muntada. Correcto. Y quedó, no da montada sin hilo. Sí, pero ninguna. Bueno, yo creo que no sabe ni lo que da, ¿eh? Ha abierto usted la veda. No, pero el tío llega, el tipo llega con esa forma de hablar que tienen estos burócratas. Yo lo llamo chupatintas porque en realidad no tienen. Van sobrados, van muy sobrados. Sí, muy sobradísimos. Entonces, y va dejando de deslizar, por ejemplo, ¿no? que simplemente el tribunal lo que ha apreciado es un defecto de forma, y que además su apreciación es subjetiva. O sea, encima tócate las narices. Le está las apreciaciones de los tribunales son subjetivas. No, es decir, que el tribunal está deformando los hechos a su criterio, ¿no? Entonces, y cuando tú te lees la sentencia, y es brutal, el dictamen del tribunal, sí, porque es que dice una norma que afecta a 500.000 de personas y va a afectar a 1,5 millones en breve. Coches, que solo son muchas más personas, ojo. Y le dice el tribunal, dice, vamos a ver, usted hace una norma que afecta, tiene unos efectos masivos sobre la gente, masivos. Y tiene usted la obligación de incluir un informe de impacto económico. De impacto económico que la justifique, los daños y los beneficios, cómo perjudica a cuánta gente. Pero es que le dice, es que usted no pone ni siquiera el cálculo de las personas a las que afecta su norma. Sin embargo, sí hay tweets de Almeida. El otro día rescataba a una persona, anteriores a las elecciones en las que Almeida salió elegido con la promesa de derogar Madrid Central, donde el propio Almeida decía el 82% de los negocios en Madrid Central han perdido dinero por culpa de Carmena. O sea, y sabes que han perdido dinero y a pesar de todo continúas adelante con el tema. Es tremendo. No, pero es que además lo haces, pero tienen la obligación de justificar esa regla. Es una obligación administrativa y política, o sea, legal. Y van con toda la chulería
y la imponen y no justifican nada y todavía se lo recrimina el tribunal, los jueces, y todavía dicen, no, es que tu punto de vista es subjetivo. O sea, me paso por encima. Tremendo. de ti. Pero es que no hay nada, el problema es que no tienes ningún instrumento para defenderte de eso. Entonces, ¿para qué rayos sirven las elecciones? El otro día decían, no, y ahí vamos a obligar a que haya debates electorales, pero vamos a ver. Hace falta plataformas ciudadanas, hace falta una sociedad. No, lo que hace falta es otra cosa que estamos viendo que está pasando en Europa, que es que la gente vote ejerciendo el derecho de autodefensa. ¿Qué acaba de pasar ayer en Brandenburgo, el Estado alemán? Pues que el Partido Socialdemócrata ha logrado por la mínima ganar a la AfD, la extrema derecha, con lo cual ha salvado un poquito los muebles, pero a costa de lo siguiente. Ha quedado primero el Partido Socialdemócrata, que ha, digamos, aglutinado el voto útil. La AfD ha quedado muy poquito, 33 escaños a 31. El Partido Conservador, la CDU, baja porque pierde voto hacia la AfD, y se quedan de extraparlamentarios, ojo, salen del Parlamento de Brandenburgo, Die Linke, es decir, el Podemos de allí, los verdes y los liberales, los tres laminados. ¿Y qué ha pasado? Que surge en su lugar la plataforma de Sarah Wagenknecht, que es esta escisión de Die Linke, que es una especie de Podemos de extrema izquierda, pero anti-inmigración, anti-Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahora pues resulta que el Partido Socialdemócrata ha logrado personalmente salvar los muebles, pero su gobierno no, y ahora tiene que elegir entre o gobernar con el influjo de la extrema derecha o gobernar con el flujo de la extrema izquierda anti-inmigración. En cualquiera de los casos, la política migratoria va a tener que cambiar en Brandenburgo. La gente, si vota para castigar a quienes se dedican a tocar las narices a los demás, logra cambios. No, o sea, y al final, como estamos viendo, la izquierda se está girando 180 grados con el tema de la inmigración en Europa. O sea, vi un documental, creo que es en Die Welt, que es un canal de televisión alemán, bastante, yo creo que es... Sí, uno de los más conocidos. Más conocidos, que tiene más un canal internacional, en fin. Es público, ¿no? Sí. La televisión alemana pública. Progrillo y tal, siempre ha sido un poco progrillo, ¿no? Y hace un documental sobre la cuenca del Ruhr alemana, que es la zona, para que no lo sepa, más industrial de Alemania, es decir, el corazón industrial de Alemania, que se está desertizando. Porque está ocurriendo lo que ocurrió en la ciudad de Detroit, pero a un nivel muchísimo mayor, porque no es una ciudad, eso es casi una región. Y es brutal. Factorías enteras, por ejemplo, de Opel, de 25.000 empleados ya no existen. Es decir, y eso está ocurriendo a una velocidad de vértigo. Y me hizo gracia, porque claro, la diferencia sustantiva entre lo que ocurrió en Detroit y lo que está ocurriendo en Alemania es que, bueno, en América pues son como son, y entonces cierras una fábrica y dejas el edificio ahí hasta que se caiga, ¿no? Pero aquí los alemanes son mucho más civilizados, y entonces los propios empresarios, empresas que se marchan, pues tiran abajo el edificio, recogen los escombros y dejan una explanada estupenda allí y tal. ¿Y qué hacen entonces cuando llegan los políticos y ven que de repente, pues, oye, mira, qué raro, ¿no? Esto antes era una zona, porque no solo la fábrica, sino todo lo que hay alrededor, 25.000 empleados que comen, que compran, que tal, da una vida enorme a la zona, brutal. Bueno, todo eso desaparece y se queda aquello como un desierto. ¿Qué hacen los políticos alemanes, en este caso, europeos, de pro? Bueno, pues para que no se vea aquello tan desangelado, pues plantan flores, ponen arbolitos, y de repente, pues esto típico, ponen algún edificio que monten ahí para hacer startups, ¿no? Vamos a estudiar, dan una subvención de 7 milloncitos de euros para sustituir una industria que eran miles de millones, pues para que de repente pues haya que parezca que vamos a revitalizar la zona. O sea, el drama de Europa con el tema de la inmigración, pero sobre todo de lo que es la caída en picado del continente, a nivel industrial, de empleo y tal, es dramática. Y en España es dramática también, dramática, pero a unos niveles
Bueno, pero el que la gente reaccione en las urnas, yo personalmente lo veo como una señal enormemente positiva. Al final, todos los políticos que nos gobiernan y que aspiran a la autocracia global, pues solo entienden un lenguaje, que es vas a perder el poder. Y vas a perder el poder porque voy a votar a otros por cabreo o por lo que sea, ¿no? Pues fíjate tú que en Brandenburgo, Bach le llamaba Brandenburgo cuando hizo sus 6 conciertos. Por cierto, una de las piezas más maravillosas de la historia de la música. En Brandenburgo se ha dado un resultado, desde mi punto de vista, que solo se justifica por la enorme popularidad que tiene el líder de los socialistas allí. Porque está comprando parte del discurso de la AfD. Claro. Porque es que si no, no se explica realmente. Fíjate la CDU a dónde se ha ido y dónde se están yendo los socialistas en toda Alemania. Pero, es decir, ¿por qué a una población como la alemana, de gente, bueno, entiendo que gente preparada en general, gente bien informada, tal, han permitido que llegar hasta este punto para empezar a darle la vuelta a la situación, cuando ya, desde algunos puntos de vista y en algunos temas, es demasiado tarde? Porque van a tener que sí o sí convivir con el problema de la no integración de muchísimos inmigrantes que no comparten ni van a compartir los postulados de Kant o de los filósofos alemanes o de la inspiración pietista o protestante que tienen en aquellas tierras, ¿no? Yo sinceramente no veo cómo las sociedades no son capaces de despertar a tiempo. Es decir, fíjate cómo lo que le está pasando a Francia, lo que le está pasando a Gran Bretaña, yo no lo puedo entender. Y lo que está empezando a pasar en nuestro país. No, es que yo creo que la gente despierta los problemas. Primero, que los políticos, como bien comentaba usted, Julio, evitan que haya debates. Entonces la gente no se puede comunicar entre sí. Claro. Es decir, tú tienes una serie de ideas, igual en tu círculo, o ya has percibido cosas en tu círculo más cercano, pero no lo puedes extrapolar, comentar con una masa mayor, ni verlo reflejado en informaciones o en estudios o en datos, porque evidentemente no se hace, no se permite. Se estira por la contraria. En Alemania, qué mal ha envejecido Angela Merkel. Es una de las políticas. Yo nunca la tuve especial simpatía. Desde que leí las memorias de Helmut Kohl y la parte que le tocaba a ella era brutal. Pensé que él estaba dolido porque lo mató ella, ¿no? Que era su padre político. Pero al margen de que él estuviera dolido, es que decía cosas que, claro, que evidentemente eran ciertas y te llamaban poderosamente la atención. Algunas anécdotas, entre otras, que a mí la tuve que enseñar a manejar los cubiertos para poder llevarla a las comidas oficiales. Porque no debía coger el tenedor como los vaqueros que salen en las películas del oeste, ¿no? Y ha envejecido muy mal, pero han estado silenciando todos estos debates en Alemania. La gente solo se da cuenta de verdad de la dimensión de las cosas cuando el coste directamente lo tienen que pagar ellos. Es como las cuestiones medioambientales. Todo el mundo está a favor del aire limpio, de la naturaleza, hasta que un día le dices, bueno, pues ahora te vas a comprar un coche o tu vivienda o vas a cambiar la caldera y vas a tener que pagar. Pero Javier, ahí en Alemania hay élites. Vamos a ver, el sector de la automoción en Alemania, que es el más poderoso del mundo, desde la Volkswagen, corrompido de arriba abajo. Corrompido de arriba abajo y soportando estoicamente que le digan que van a tener la energía un 40% más cara. Porque les... Pero sin inmutarse. O sea, ahí no ha salido nadie. ¿Cuántos miles de millones habrá recibido la industria alemana del automóvil? Claro. Digamos, a capón para cada cosa que se ha ido haciendo. Y que han podido meter en las cuentas de resultados. Es decir, además son fondos que han recibido que no han tenido que demostrar ninguna eficiencia con ellos. Es decir, es que hemos vendido menos coches eléctricos y nos han dado más dinero que nunca para hacerlo. ¿Cómo es posible? Porque el mercado no funciona, porque tal. Pero en fin, a fondo perdido. Y los ejecutivos, porque ya no hay empresarios, hay es verdad, burócratas en la empresa privada también, chupatintas, pues ellos van a estar ahí el tiempo que estén. Mañana igual están en otro lado. Entonces, lo que les interesa es la cuenta de resultados del momento. Llegada a los bonos. Claro. ¿Y cómo la cuadramos? Con dinero público. Pues ya está. Que la empresa se vaya a freír puñeta. Pues, que el que venga detrás, que arree. Es la misma mentalidad que el político. Sí, yo tengo un amigo reconóceme que es bastante incomprensible. No, comprensible sí, porque para ellos es el corto plazo y el egoísmo de cada uno.
Por eso las sociedades dejan de funcionar, no hay comunidad. Pero vamos a ver, alguien tendrá un poquito de cerebro en ese país, ¿no? Porque claro, llevan décadas diciéndonos que la energía nuclear era terrible, peligrosa, contaminante, y de la noche a la mañana obligan prácticamente al Parlamento Europeo a posicionarse por la energía verde, la energía nuclear como energía verde. Décadas después empiezan a abrir centrales de carbón. Han abierto 5 centrales de carbón en el último año. ¡De carbón! Para poder cerrar las nucleares. Las narices. Bien. O sea, empate. O sea, dices, pero vamos a ver. O sea, no es posible. Yo digo, pero... A mí lo que me hace gracia es que hay gente que vea que en Alemania, para cerrar las centrales nucleares, como no tienen energía suficiente, han tenido que reabrir centrales de carbón y la gente... Y eso que la nuclear no es contaminante, el carbón sí emite CO2 y la gente no se da cuenta con eso de que el objetivo no es proteger el planeta, el objetivo es arruinar Occidente y hacer que la energía sea lo más cara posible, ¿no? Exacto. Uno tiene la sensación de que o bien son todos idiotas, que no es posible, o bien son todos de izquierdas, que tampoco me lo creo, o bien hay un mix ahí entre delirios de poder y soborno. Y soborno. Así de sencillo. Yo creo que no tiene, es decir, ni el más incompetente, ni el más necio, y no uno, sino ya todos, del político, puede hacerlo tan mal o llevar a un continente o un país a una situación tan catastrófica, aunque quiera. Es decir, por pura inutilidad. Es que es imposible. Porque hay un límite para todo, hasta para la estupidez. Ahí yo creo que hay una contribución importante por parte de lo que es el gobierno de la Comisión Europea, el gobierno de Europa, que no tiene ningún control efectivo. Es decir, esos señores, que por otra parte no son elegidos por el pueblo, no tienen control alguno, hacen y deshacen lo que les da la gana. No hay control posible. Es decir, se confirma que el poder, cuanto más cerquita esté y más controlable sea, mejor. Ese está muy lejos y es incontrolable, pero es el que más influye en nuestras vidas diarias. Uh-huh. Es el que al final marca nuestras vidas diarias. La ONU, si mañana hay una resolución en la ONU que se aprueba una cuestión de, como en la Unión Europea, la taxonomía verde esa y tal, para que no se den créditos, no ya a empresas que no tengan actividades buenas, sino incluso se penalice a bancos que financien por su propia cuenta esas actividades, que esa es la segunda derivada que tiene. Si mañana eso se pone se aprueba en la ONU y los gobiernos, como el español, lo suscriben, están obligados a legislar en consecuencia. Es decir, no es algo gratuito, la gente se cree, no, claro. Es una declaración de principios, que no, señor, que si tú te comprometes a una cosa, luego tienes que llevarla a cabo en tus leyes locales. O por lo menos las leyes locales no pueden ir en contra de lo que te has comprometido. Entonces, es un cepo. Es un cepo. La ONU en este momento probablemente es uno de los organismos más corruptos del mundo, una de las instituciones más corruptas del mundo, que habría que directamente desmontar, poner a cero. O sea, la ONU y todos sus organismos dependientes habría que ponerlos a cero. Si es que no se ha desvirtuado completamente. Nunca fue una maravilla, pero por lo menos sí tiene una función que sí, hasta hace poco, pues era valiosa, que era, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, el hecho de establecer un entente para que no se repitieran determinadas cosas. A pequeña escala no ha sido inevitable, pero no en esta, como era costumbre antes de la Segunda Guerra Mundial, que un tío decidía que iba a tomar el Cáucaso y lo tomaba, es decir, y se acabó, y si quieres párame con tiros, ¿no? Pero eso lo había hecho bien. Incluso había tenido intervenciones internacionales que, bueno, habían evitado tragedias mayores. Es decir, ese es el cometido de la ONU, en realidad, es decir, un lugar en el que se establezca una cierta civilidad compartida. Pero ¿no? Eso es hace muchos años. Últimamente ya es una cueva de ladrones, claro, donde todas las dictaduras son las que deciden cosas como el porque tema se han apoderado climático. de ella, es decir, la han desmontado desde dentro y se han apoderado, es decir, la han convertido en órgano pues para... Pero para que os hagáis una idea, ahí están conocidos de nosotros, de los españoles, Viviana Aido, Leire Pajín, los que habrá. y acordaos de la señora Bachelet. O
O sea, esos son los conocidos que tenemos en la ONU. No te quiero ni contar lo que debe haber ahí dentro. Que no sepamos que que vengan de aquí, no conocidos, políticos no conocidos, pero del entorno, de determinados entornos, debe haber ahí. Los enchufes, Bueno. En fin. Bueno, pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias, y aquí seguimos en la mesa de tertulia. Y ya saben ustedes que, como es normal cuando se apaga el micrófono, pues nosotros seguimos hablando de política, porque somos unos perfectos descerebrados. Unos obsesos. Como los deportistas que calientan la banda, ¿no? No, eso que se paran en el semáforo con el chándal, ¿no? Sí, que ocurren en el mismo sitio, ¿no? Sí, bueno. Luis y yo nos paramos a fumar. Y fuera, exacto, y fuera de micrófono, pues ha surgido la cosa de que lo mismo hay elecciones pronto, que es un rumor que está corriendo por ahí, y don Javier Venegas se muestra muy confiado en que va a haber elecciones pronto. Me gustaría que me explicara usted eso. Sí, primero, el primer signo que me llamó mucho la atención, aparte de otros, pero el que ya, digamos, más visible fue cuando compareció su santidad para anunciarnos la estupenda ley esta que quiere hacer, o para controlar las malísimas opiniones que hay en la fachosfera. En la fachosfera y en todos lados. Insistió muchísimo, lo repitió varias veces en muy poco tiempo, que esta legislatura va a ser larga, esta legislatura va a ser larga. Quedan 3 años de legislatura. O sea, excusatio non petita. Él en realidad lo que se refería es a que se nos va a hacer largo. No, largo se nos está haciendo como un caballo. El tiempo interior. Pero yo creo que no sé. Dice, doctor, no fumo, no bebo, no voy con mujeres. ¿Cree usted que viviré 100 años? Y dice, pues 100 años no sé si vivirá, pero la vida le va a parecer un siglo. Parece que no se acaba nunca. Yo aburrida. Pero primero por eso. Y yo creo que ya lo he repetido muchas veces, no solo en esa ocasión, sino que está muy obsesionado con transmitir el mensaje de que la legislatura se va a agotar. Quedan 3 años de legislatura. Entonces, a mí, cuando una persona insiste tantísimo en algo que, bueno, ya lo has dicho, ¿no? ¿Qué crees que no te creemos? ¿O qué problema tienes para insistir tanto? Pues yo creo que precisamente que va a hacer lo contrario. Entonces está jugando a amagar, ¿no? Como el jugador de fútbol, balancea el cuerpo para la izquierda, pero al final va a echar el hombro a la derecha.
Pero, y sobre todo por los datos reales de la economía española y lo que va a conllevar esos datos reales, que queramos que no, va a haber que hacer un ajuste, seguramente progresivo, en plan, pues, bastante duro y bastante muy difícil de vender, y que va a penalizar. Entonces, yo creo que él va a aprovechar para evitar llegar a esa situación, engañarnos a todos. Ahora mismo está con el lema de que la economía va como un cohete, para decir, España está como nunca ha estado en la vida, y con ese tipo de estrategia y de convencer y de engañar, afrontar una convocatoria de elecciones. Y digo esto porque, sí, yo lo he intentado explicar, el gobierno, hasta hace poco, a través del Banco de España, pues decía que habíamos crecido un 2,5%. Ha sido cambiar a Escrivá y ponerle, ya crecemos 3 décimas más de un día para otro. Ha sido maravilloso, milagro. ¿no? Sí, milagroso. Eso es imposible, pero bueno, da igual. 2,5. Si tú lo analizas, ¿cuántos millones de los fondos Next Generation ya están corriendo en nuestra sangre, en nuestras venas? 37 millones, que serán más ahora, 37.000 millones, ¿vale? El propio gobierno, en su página de prensa de la Moncloa, tiene una nota estupenda en la que dice que estima que vamos a recibir 37.000 millones, a finales de este año ya habremos recibido, y que eso representa, ¿cuánto representa? Casualidad, exactamente el 2,5% que hemos crecido. Hay otro factor. Nos quitaron por fin las restricciones que quedaban a nivel internacional por la COVID dichosa, porque todavía había cosas a nivel internacional. Eso afectaba bastante y ha afectado mucho al turismo español en España. Y claro, el turismo se había desplomado y le ha costado mucho remontar. Bueno, este año, por fin, como en 2023 se quitan todas, el turismo pega un arreón y se coloca donde tiene que estar. Es decir, pero comparativamente crece un 17%. Entonces, ese crecimiento del turismo, que enjuaga, si le quitamos el 2,5% de los fondos Next Generation, nos quedaríamos a la par, en cero crecimiento. Pero ese cero crecimiento, ¿con qué se enjuaga? Con un crecimiento del turismo que es coyuntural. Que es simplemente recuperar lo que se había perdido. Y que el año que viene no se va a repetir. Y el turismo ha representado este año el 70% de ese crecimiento del conjunto de la economía española. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quitamos el año que viene estamos en caída. Es que ya estamos en caída. Es que si quitamos todo esto, hay quien estima que estamos ya en una recesión, o sea, una pérdida del 4,5 al 5% del Producto Interior Bruto. Ese es el panorama de cara al futuro. Sin turismo, y ya veremos lo que pasa con los fondos, con la limosna o con lo que sea. Y el gobierno Pedro Sánchez y sus cuates están vendiendo eso, vendiendo la mentira. Pero además hay un cambio importantísimo en Moncloa, y es el chico este que ahora va a ser el jefe de gabinete de presidencia, este politólogo con un excelente currículum académico de los que hay ahora, ¿no? Que no sabe si es bueno o es que en realidad está politizado, vete a saber, porque vete a estudiar a Oxford no es lo mismo que hace 100 años, ¿no? Y este chico, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, perdonadme, pero no te preocupes. ¿Quién es este tipo? El encargado de ideologizar a partir de ahora todo lo que es la política española aún más. Este es el responsable, además, el coordinador y responsable del documento España 2050. Es un tío ideologizado a unos niveles brutales. Y además lo ha traído Begoña, Lo metió Begoña en 2020 y ha ido trepando. Ha hecho los cursos de Begoña, ¿no? Sí. No, lo conoce a través del Instituto de Empresa. Ah, qué bien. Y a partir de ahí lo mete en casita. Y esos elementos, y el hecho de que yo creo que la economía va a empezar a percibirse como muy mal y que se va a notar, yo creo que Sánchez va a tener que adelantar sí o sí. Y yo creo que ya está en eso. ¿Usted qué cree, don Julio Ariza? ¿Va a adelantar? Yo lo he dicho que Puigdemont y la gente... Junts tiene muchísimos problemas internos, tiene problemas electorales en Cataluña, está siendo subsumido por el propio PSC, y Junts está muy cansado del soporte que está dándole al Partido Socialista, porque está sirviendo para su propio suicidio en Cataluña
y el suicidio del propio Puigdemont. Tienen a esos 3.000 tíos esperando que les den la amnistía. Están muy enfadados y muy dolidos. Una de las cosas que Puigdemont les ha dicho en Suiza, les ha dicho, oye, que es que habéis incumplido 28 de los compromisos que teníais con nosotros. Debían tener 29 o pocos más, desde luego. Y sí, claro. Y están la reunión de Suiza, según mi información. Teníamos 13 acuerdos y habéis incumplido 14. ¿Sabes cómo lo habéis hecho? De primera mano, en Suiza les ha ido muy mal a los socialistas. Les ha ido muy mal a Sánchez y compañía. Pero es que no les puede ir bien, es imposible que les vaya bien. Porque están apoyándose en grupos políticos que significan, desde un punto de vista ideológico, muchas veces lo contrario unos de otros. Entonces, algo va a pasar sin duda ninguna. Y lo que no sé es la prisa con la que Puigdemont va a dejar caer a Sánchez. Yo creo que él es rehén del Tribunal Constitucional en este momento, de lo que diga sobre la ley de amnistía. Y supongo que Sánchez le está diciendo, tranquilo, que el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón y a partir de ahí ya te vamos a poder liberar. Yo creo que Sánchez es tan timador, porque lo que hay tenemos que reconocer es que tima a todo el mundo. A todo el mundo. A todos. Los ha timado, incluso a sus manos derechas, o sea, lo que tiene al lado los tima. Que fíjate que Sánchez le interesa, y seguramente igual da la instrucción de que el Tribunal Constitucional meta muchas enmiendas para que sea insostenible y ya que le encaje directamente y plantarse de cara al público como diciendo, ¿pensabais que el Tribunal Constitucional, que tenemos controlado con Pumpido y compañía, por ser socialista, iba a darle la razón? No. Somos los principales valedores de vuestra seguridad constitucional y va a ir con todo el morro, y lo mejor de todo es que va a pillar a todos con el paso cambiado. O sea, al Partido Popular, que como no está en ningún lado, no sé dónde están. No sé. Donde haga falta. Ay, Riquiño, tampoco te pongas así. No, es que lo digo porque acabo de ver una información ayer, perdónenme, no recuerdo en qué medio de comunicación online, que el Partido Popular ha encargado una serie de encuestas para ver qué opinan sus votantes sobre inmigración, sobre bueno, no me parece mal. Hombre, es preocupante que ellos no tengan ya una opinión formada sobre ciertas cosas. No tengan técnicos trabajando en la materia. Pero a mí, el que un político carezca de ideología y diga, a ver, ¿qué es lo que quieren los votantes? Esto, lo voy a defender, pues no me parece mal. Por lo menos hace caso de lo que dicen los votantes, ¿no? Bueno, antiguamente es verdad, y además lo decía Margaret Thatcher en un discurso. Hay un discurso del año 68 que lo lees ahora y se te ponen los pelos de punta. Porque dice que es que no falló ni una. Y estamos hablando ya unos cuantos años, ¿eh? Pero que decía que antes los políticos estaban por el bien común, pero también eran, digamos, como gente responsable. Entonces, aunque el pueblo pidiera algo y lo pidiera a voz en grito, pero si eso que pedía el pueblo era perjudicial para la comunidad y tal, tenían la sensatez de decirle, a explicar a la gente, mira, esto no se puede hacer por esto y tal. Como un niño, esto no te conviene. No, pero como un niño, no, como una persona adulta, decirle, mira, esto que queréis que ahora haga subvenciones para todos, no es bueno para vosotros. No es bueno porque, mira, por esto y por esto. Es decir, no iban a lo que decía la gente en cualquier caso, sino aquello, pues, tenían su propio criterio, por eso eran políticos, ¿no? Si no, ¿para qué? Bueno, porque había un sustrato de conocimiento digamos, de cosas, de conceptos que son predemocráticos y presociales. Bueno, ya lo decía, yo me acuerdo cuando a Margaret Thatcher le echaron los perros por aquello, decir, aquella afirmación, saca de contexto y dice, no existe la sociedad. Entonces dice, no es liberal, claro, evidentemente es un individualista, no creo, ¿no? Lo que estaba diciendo Margaret Thatcher es que no existe la sociedad tal cual nos la venden los políticos o el Estado, es decir, como una cosa organizada, de arriba a abajo. Y luego dicen, no existe, claro que existe, lo que existen son personas que tienen el derecho y el deber a veces de organizarse, de cooperar, de defender lo que es suyo, ¿no? Porque, por ejemplo, Thatcher creía en el derecho consuetudinario. No se le puede decir que era una persona que flotaba en el espacio y en el vacío, pero es decir, son cosas que hoy en día, pues claro, esto lo explicas, lo dices aquí y más de una va a sonar chino. ¿Por qué? Porque no se habla no se dicen estas cosas, ¿no? Política es el zasca. Y a mí el zasca, pues no baja el precio del pan, igual hasta sube. Es decir, no.
El problema es la imposibilidad que tienen, la imposibilidad real que tienen los ciudadanos de conocer verdaderamente a quienes se postulan para representarles. Porque lo único que conocen son imágenes falsas, puestas en escena, de cosas que luego resultan ser completamente un engaño. Almeida, por ejemplo. Entonces, claro, cuanto más grande es el foro donde tú planteas la elección, más difícil es llegar al conocimiento real del candidato. Es decir, en un pequeño pueblo la gente no puede engañar. Es decir, la gente no elige a un tío que sea malvado, que sea felón, que sea que engañe. Es muy difícil en un pequeño pueblo, muy difícil. La gente se conoce, además. Claro, la gente se conoce y dice, oye, este es un sinvergüenza, ¿no? Es el sentido común de no llevar el coche a arreglar a un taller que sabes que son unos chapuzas. Por ejemplo. Pues eso impera también en los pueblos cuando se trata de lo demás. Ni más ni menos. Bueno, hablábamos antes de qué pasa cuando la gente vota y que hay marchas atrás, y hemos mencionado el caso de Suiza con ese referéndum donde dicen que ni de palo van a gastarse más dinero en protección de la naturaleza, pero es que en Irlanda se ha producido una marcha atrás curiosa. Irlanda, el gobierno irlandés es, junto con el español, la avanzadilla de lo progre dentro de Europa. Ambos, por ejemplo, han entrado en el juego del reconocimiento del Estado palestino, en las críticas a Israel frente a Hamás, etcétera, etcétera, etcétera. Irlanda pues pretendía aprobar una nueva ley contra la incitación al odio en la misma línea de Sánchez, es decir, censura de los medios y las redes, que incluso preveía que la policía pudiera entrar en tu casa y registrarte tu teléfono móvil a ver si estás poniendo mensajes que no debes. Bueno, al final han tenido que envainársela, echar marcha atrás, porque es que el desplome en las encuestas del actual gobierno irlandés era tremendo, lo cual vuelve a situar sobre la mesa pues la afirmación fundamental: si la gente aprende a votar, les paras los pies a los aspirantes autócrata. Si la gente no se defiende, bueno, pues entonces no hay absolutamente el problema de España nada es que, hacer. don Luis, tenemos ya, por los datos, más la mitad, más medio millón de personas en edad de trabajar que de alguna manera depende del Estado. Que tenemos más gente dependiendo del Estado que gente trabajando. 20 millones, pues 10 millones y medio, ya de alguna manera, que en muchos casos no son como los pensionistas, que íntegramente sus ingresos vienen de la pensión, sin una pequeña subvención, pero que esa subvención, si se la quitas, pues ya no llega a fin de mes. Entonces, aunque sea pequeña, es decisiva. Y esas personas dependen ya de la voluntad política, de lo que quieran hacer los políticos. Entonces, es un cepo. Irlanda, lo que ha ocurrido es lo habitual. Irlanda quiebra el Estado cuando el crack financiero de 2008, porque tiene una crisis inmobiliaria mayor que la de aquí, pero es un país más pequeño, pero es mayor que la de aquí. Procesan al primer ministro y no lo queman en una hoguera de milagro, pero luego viene otro señor que me parece un tipo como Milei, que llega y dice: se acabó la pasta, chicos, entonces hay que apretarse el cinturón y esto es lo que hay que hacer. Y salen del hoyo precisamente haciendo lo contrario de lo que quería la Unión Europea, de lo que quería el FMI, de lo que querían todos, ¿no? Claro, y les ha ido tan bien, claro, en cuanto les va bien, ¿quién acaba gobernando cuando todo está saneado? La izquierda, porque la izquierda, cuando la caja está llena, empieza a prometer de todo. ¿Cómo lo reparte? Claro, entonces ahora, pues claro, ha llegado un momento en que, claro, se han pasado de frenada. Se están pasando de frenada y la gente le está viendo el cartón. Pero en España, ¿qué hacemos? Es que en España no es el caso de Irlanda. Aparte que es más pequeño, pero bueno, que quiere decir que allí no dependen de subsidios ni cosas de esas. Entonces tiene una independencia de criterio de decir, bueno, pues si yo me meto con este político y le voto que no aquí, tampoco voy a perder la vida. Es decir, que no corro un riesgo enorme. Aquí no, la gente tiene miedo. A ver, ¿qué hago? Si no voto a Sánchez, ¿me van a bajar la pensión? Claro. Porque además los pensionistas saben, muchos de ellos, de que saben que ahora mismo es ficticio el sistema de pensiones, es insostenible.
y que en un momento dado alguien llegará que lo ajustará. Yo en eso no estoy de acuerdo, de que el sistema de pensiones es insostenible. Lo que es insostenible es el resto del gasto del Estado, es decir, todo lo que tiramos en un montón de cosas que serían insostenible completamente, Luis, pero es que me hace mucha gracia eso de separamos las pensiones del resto de los gastos, donde están todos metiendo la mano, forrándose como cerdos, y dicen, y entonces resulta que los impuestos también separamos una parte y decimos, ay, mira, los impuestos de las pensiones no dan para cubrir las pensiones, y dice, pero pedazo de mamarracho, pon todos los impuestos juntos, cubre las pensiones y luego con el resto me dices si esto es sostenible, todo lo que estáis gastando. Pero es decir, yo no voy a comprar ningún tipo de discurso, pero lo que voy a hacer es un planteamiento muy lógico. Es decir, una sociedad responsable es una sociedad que si tiene un sistema de pensiones que es, digamos, contributivo, es decir, que no estás ahorrando para tu pensión en el futuro, sino que estás sosteniendo actualmente en las pensiones vigentes, pasadas, ¿no? sí. Entonces, pues, hombre, lo normal es que tú tengas que decir, bueno, pues lo que hay que hacer también, sobre todo, es que la gente que tiene que pagar esas pensiones ahora trabajando, a los que están jubilados ahora, hombre, pues tengan mejores ingresos. Lo que no puede ser, aunque haya dinero para pagar las pensiones, porque quitamos de todo, lo que no puede, yo pienso que no sería lógico que personas que ganan menos dinero que un jubilado estén soportando eso y que luego además haya que meter impuestos. Es decir, si queremos unos viejecitos... Hombre, no sé, porque si ese jubilado ha estado soportando las pensiones de los jubilados anteriores y ahora llegas y le dices, no, pues las tuyas no, has estado pagando lo de los de antes, pero los de ahora... Ocurre, don Luis, que si hacemos números y somos exactos, es decir, yo no tengo nada en contra de eso. Lo que a mí me gusta es que el sistema sea justo, sobre todo, sea justo y que funcione. Si calculamos las pensiones, en general, las contribuciones de las pensiones que están cobrando ahora mismo los que están jubilados, evidentemente sabremos que muchos de ellos, muchísimos, y el cómputo afecta al cómputo general, no han cotizado para cobrar lo que están cobrando. Es decir, no pero ahí ya está usted haciendo la trampa de considerar que de los impuestos que yo pago es que hay una parte que es para las pensiones y el resto para todo lo demás. No. A mí el dinero sale de un único bolsillo y a mí me están cobrando a lo largo de mi vida una pasta brutal. Es un sistema en el que las personas que en un momento dado tienen que cubrir ese compromiso, y además que yo no niego el compromiso, ni voy contra las pensiones de nadie, ni contra el sistema siquiera. Bueno, hacemos una transaccional. Yo no sé si hay dinero para las pensiones o no, pero mientras que se esté despilfarrando en todo tipo de basura, todo el dinero, que es muchísimo, que nos quitan a todos, y yo no hago distinción entre lo que me quitan para la seguridad social y lo que me quitan por otro lado, mientras que no se haya eliminado hasta el último euro de gasto prescindible, lo último que hay que tocar son las pensiones. No, pero ¿podemos hacer esa transaccional? Sí, perfectamente. Pues ya está, cambiemos de tema. Bueno, vale. Porque vamos por un asunto que es que no me resisto a comentar, que es la noticia de que el Líbano acaba de prohibir ayer que se embarque en el aeropuerto de Beirut con Vipers y buscapersonas a raíz del ataque de Israel en Líbano contra la red terrorista de Hezbollah, que es una noticia que así a primera vista uno dice, pues hombre, parece lógico, ¿no? En vista de que han volado 3.800 tíos por los aires cuando Israel ha apretado un botón, dice, jolín, a ver si me va a volar alguno dentro de un avión y la fastidiamos, ¿no? Con lo cual, prohibido subir. Pero claro, si lo piensas dos veces, pues es como el que tiene un tío en Alcalá esta medida. Porque ¿por qué prohibir los Vipers y los buscapersonas y no las tablets, los móviles, los ordenadores personales? ¿Qué pasa? ¿Que esos no pueden volar por los aires? Pues pueden volar igual. Ya, pero entonces ¿quién va a coger el avión? Porque si tienes que... Amigo, pues entonces no habrá que analizar cómo demonios hacemos eso, pero que es una medida cosmética, lo de prohibir los buscapersonas y los walkie-talkies mientras permites pasar con un móvil que también puede estar trucado y también puede estallar por los aires. Hay evidencia de que se ha hecho con esos dispositivos, con los otros todavía no hay evidencia. Entonces no vas a poner antes de la herida. Pero existe la lógica de que si tú has construido buscapersonas trucados con explosivos dentro, pues entonces puedes construir cualquier cosa con explosivos dentro. Y por cierto... A ver, pero eso fue el 11M, ¿eh? Que sí, que tampoco está tan... Sí. Que se lo hicieron cuatro moritos y algún etarra juntos. Ni moritos ni etarras, desengáñese usted, don Julio. Servicios secretos. Sí, cloacas. Pues las cloacas fueron capaces en el año 2000. ¿Pero las placas de dónde? ¿2004? Serán, 2004. En el año 2004 pusieron unos telefonitos móviles con unos explosivos y desde otro teléfono móvil los hicieron estallar. Pero estamos hablando del 2004.
teléfonos móviles, no eran beepers, pero me da lo mismo. Es decir, esa tecnología es de lo más sencillo del mundo. O sea, bueno, otra cosa es que sean capaces de meterlo en una partida de 3.000 aparatos y que los que compran eso no hayan tomado todas las medidas, sobre todo porque están comprando eso para incrementar las medidas de seguridad en sus comunicaciones. Pues chico, la verdad es que le echaron poca imaginación. No sé, ha sido un show. Yo no he visto una cosa en mi vida como la que han hecho los israelíes. Es un show. Es una fiesta. Además extienden la incertidumbre de qué pasa con los móviles que tienen toda esa gente. ¿Están seguros de que eso? Van a tener que volver a vivir como los Amish. Sí, ojalá. Son gente que volver a la de piedra, ¿no? Son gente muy pacífica y muy buena. Sí, ¿Quieren que comentemos un poquito acerca de ética periodística? A ver. Estoy viendo un titular de anteayer del periódico El País. Dice: Israel empuja a Hezbollah a una guerra que la milicia evita desde hace meses. O sea, en los últimos... Desde el 7 de octubre, Hezbollah ha lanzado no menos de 8.000 misiles sobre el norte de Israel, pero según el periódico El País, Hezbollah está evitando una guerra desde hace meses. Jolín, pues menos mal que la evitaba, ¿no? Porque si no la llega a evitar, pues supongo que en lugar de 8.000 misiles habría lanzado ¿cuántos? ¿800.000? Lo que está diciendo El País, lo que de esa manera tan sinvergüenza, es que Hezbollah lo que hace es una guerra, digamos, asimétrica, porque si va de frente como una guerra convencional contra Israel, los fusilan, o sea, los fulminan a todos en pispás. Entonces, no sé, es como decir, no sé, como los guerrilleros españoles cuando venía Napoleón, pues no iban a salir a campo abierto ahí, mátame con tus ejércitos, ¿no? Pues hombre, esto no funciona así. Pero claro que es más falso todavía el titular y más indecente, porque la guerra existe plenamente. Vamos a ver, que El País es un periódico, según ha confirmado uno de sus directivos, que es capaz de recibir la llamada del presidente del gobierno diciéndole qué es lo que tiene que poner y quitar de un titular. Ese es El País. Entonces, ¿para qué os molestáis en leerlo? Es que es una pérdida de tiempo. Es decir, es puro voluntarismo y es un house organ, un instrumento para hacer llegar los mensajes del poder, nada más. Eso es El País. Luego estará más técnicamente mejor o peor hecho. Ahora cada vez yo creo que cada vez peor, pero es lo mismo. Igual que el diario La Vanguardia. La Vanguardia es la pura transmisión del poder de turno y ya en este momento a los ciudadanos de Cataluña. Y los ciudadanos de Cataluña desayunan, comen, meriendan lo que les cuenta La Vanguardia. Para ellos es prácticamente la Biblia. Y es uno de los diarios menos fiables que yo he visto en mi vida. Es decir, con una capacidad para manipular y mentir infinita. Muy elaborada. La Vanguardia miente muy bien. Mienten muy bien porque técnicamente es un periódico muy solvente para la mentira. Efectivamente. No como El País, que es muy burdo. Eso es verdad. La Vanguardia lo hace mejor. Sí, lo disfraza, pero es igual. Es decir, el efecto es el mismo. El efecto es exactamente el mismo, que es el reinado de la mentira en Cataluña y el silencio respecto a los temas de verdad graves e importantes. Es decir, no hubiera pasado todo lo que está pasando con el tema de la inmigración si los periódicos hubieran sido honestos, si los periodistas hubieran sido honestos, si desde el primer momento hubieran explicado lo que estaba ocurriendo en el tema de la profusión de los delitos y del incremento de los delitos. Es que parece mentira, pero es así. El periodismo está siendo y ha sido cómplice de la mayor parte de barbaridades que se han hecho en este país. Es que es todo. Cuando un país económicamente se empobrece tanto y encima la economía acaba dependiendo tanto de un Estado que no es el Estado que nosotros hubiésemos querido, sino el Estado que han hecho ellos, pues al final eso tiene consecuencias y es que todo se envilece. La gente depende. Si un periodista, yo a veces conozco casos, por ejemplo, hay algunos que sí son sangrantes, incluso de políticos, y joder, estás forrado, que tú podrías vivir ya 5 vidas seguidas, ¿por qué sigues mintiendo? O sea, tú ya podrías ser independiente, ya podrías decir lo que te parezca, a ti no te pueden hacer el daño económico. En cambio, el periodista, que no tiene donde caerse muerto, o periodista, chico, chica, o lo que sea, pues tú mañana le obligas a escribir lo que tenga que escribir, porque la gente en España muchas veces, esto es lo grave y no se dice suficiente, estamos pendientes vivimos en una
país en el que se ha establecido una supervivencia mínima. Un país en el que la clase media alta por ingresos, según el CIS, en Alemania por ingresos sería la clase baja. O sea, aquí el rico es el pobre miserable en Alemania. No te estoy diciendo ya en Luxemburgo. Digo en Alemania, que tampoco están muy allá. Ya veremos cómo acaban. Pero es que esa es la realidad. Entonces, la gente miente para comer. Otros lo hacen con gusto. Otros son unos vehementes y unos sinvergüenzas. Otros son hasta ricos y siguen mintiendo, como Évole y compañía, que no tiene ninguna necesidad. Hijo, si ya te has forrado, deja de mentir. Te lo has llevado todo. Entonces, hombre, que un periodista que si dice la verdad no come, pues oye, no está bien, pero yo lo puedo entender. Lo puedo entender. Por cierto, hice una encuesta en el Telegram, Luis, preguntándole a la gente si era partidaria de la desaparición del dinero en efectivo. Y es muy curioso porque el 97%, el 98% han dicho que para nada, que no quieren que desaparezca el dinero en efectivo, que no quieren lo del dinero digital. Me pareció muy interesante. Tenéis la encuesta en el canal de Telegram. Uh-huh. Al que, por cierto, les recomiendo que se suscriban ustedes al de Telegram o al de WhatsApp, que don Julio Ariza también tiene otro en WhatsApp, ¿no es así? Sí, y tenéis algunos artículos hoy francamente interesantes. Por cierto, en Oklahoma, ya que a ti te gusta tanto el tema de las elecciones americanas, han anulado 453.000 votos. Bueno, 453.000 tíos censados. Exactamente. Falsamente censados. Exactamente. Sí. Votantes. ¿No? Aquí también hay unos cuantos, ¿eh? Aquí hay muchos DNIs que están circulando y que ya no corresponden a personas. Oiga, no me inquiete. Sí, no son como en Estados Unidos la barbaridad que tienen allí, pero claro que sí. Es que, pero además, bueno, no por mala intención, sino porque está mal. Que van a querer hacer trampas otra vez. No, porque tenemos con nosotros a don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. ¿Qué tal está usted, don ¿Qué tal? Hilario? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido de nuevo a esta mesa de tertulia, hoy con motivo de un estudio que han sacado ustedes sobre un tema que en España es particularmente importante, que es el asunto de la utilización del agua. Resulta que agua en España pues no nos falta, pero que mucha de ella se tira, se pierde, se malgasta, ¿no es así? Pues el 50%. ¿50%? La perdemos entre el campo y la ciudad, prácticamente el 50%. En el campo, desde luego, y en la ciudad el 30%. ¿Cómo la perdemos? Bueno, en España el 80% del agua que consumimos, que gastamos, se va a la agricultura y el 20% a la ciudad. Si está medido que en el campo el 50% se pierde y en las ciudades el 30%. Tendríamos agua de sobra si tuviéramos mejores instalaciones. Pero ¿cómo se pierde en el campo o en la ciudad el agua? Ineficiencia en las instalaciones, supongo. Ineficiencia en las instalaciones. Porque las tuberías tienen agujeros y se escapa por ahí. Bueno, la media de renovación de las instalaciones son de 100 años. Cada 100 años renovamos las tuberías. Pues entonces da tiempo para todo, para que te las arranquen del campo los jabalíes, para poco nos pasa, ¿no? Es difícil que lo veamos dos veces. Exacto. Sí, nosotros nos tocó alguna renovación por curiosidad, porque... Y luego está demostrado que las ciudades o los países que tienen precio más alto del agua tienen menos pérdidas. Luego, el precio del agua hoy es muy barato, hay que subirlo, invertir esa subida en mejorar y transformar las instalaciones no cada 100 años, sino cada 50. Porque si no, las generaciones futuras sí que no van a tener agua. Además de eso, pues tampoco aprovechamos el 50% del agua que queda, porque resulta que, por ejemplo, a Portugal le entregamos mucha más agua de aquella a la que estamos obligados por el tratado internacional que tenemos con ellos de uso del agua. Al mar tiramos una cantidad de agua brutal y mientras tanto pues hay lugares donde podrían aprovechar el agua para generar riqueza y no se puede aprovechar porque no está. La falta de solidaridad entre muchas de las 17 comunidades pues da lugar a que preferimos tirarla al mar que compartirla con otra comunidad que está pasando sed, aunque sea el campo. Consumimos 30.500 hectómetros cúbicos de agua
al año, 24.000 para riego y el resto para riego y el resto para la ciudad. Para consumo urbano. Esas pérdidas globales de agua en todo el mundo, supongo yo, porque igual que aquí, en otros sitios también se pierde, aunque quizás no en tanta medida. Bueno, eso ahora que cae en el mar, que también se pierde. No, son 126.000 millones de metros cúbicos, que equivale a un coste de 39.000 millones de dólares anuales. Eso es a nivel planeta. A nivel planeta. ¿Y aquí tienen ustedes calculado cuánto se pierde por lo que nosotros perdemos en tuberías viejas y rotas? Pues de los 30.500, el 80% va para el campo, el 20% para la ciudad. Estamos hablando de 4.575 hectómetros de metros cúbicos. ¿Y qué parte de sus ganancias dedican Aguas de Barcelona o el canal de Isabel II a reparar las tuberías y que no nos esté pasando eso? Yo Porque creo me parece asombroso que sigamos con tuberías viejas cuando están abriendo las zanjas todas las semanas. Bueno, pero si esas inversiones tienen que salir del coste que pagamos, y el coste es 1,88 euros el metro cúbico, con ese coste realmente que es tan bajo se pueden hacer pocas inversiones. Habría que subir el precio del agua y dedicarlo a hacer inversiones. A mí me parecería bien que se lo lleven el precio del agua siempre y cuando bajen el precio de la luz y del gas. Porque claro, la luz, el agua, el teléfono lo estamos pagando a precio de oro y el agua, que es más necesaria casi, pues está muy por debajo del coste real, Una vez que no garantizaran que esas subidas van donde tienen que ir, claro. Sí, claro. Efectivamente. Una vez hice un cálculo de cuánto dinero tirábamos al mar por no haber hecho el trasvase del Ebro, y eran aproximadamente 18.000 millones de euros al año, porque cada metro cúbico que tú llevas a invernadero en Almería te permite producir productos agrícolas por valor de hasta 18 euros. Cada metro cúbico. Sí. Entonces, estamos hablando de un coste del agua de 1 y pico euros el metro cúbico, agua, ese metro cúbico que podría permitir hacer 18 euros en productos que luego puedes exportar a una Europa que está... Productos con un margen, o sea, es bruto. Ahí hay que meter luego una serie de costes que no son pocos. Es decir, el agua, digamos, es una inversión base, ¿no? Ya, por supuesto. Hay otros costes, pero lo que quiero decir es que el agua permite generar una cantidad de ingresos brutal. Permitiría, si no se tirara. Más que yo no soy experto, pero es un tema que además me atrae. Además, igual me pongo a estudiarlo y hago un monográfico de los que hago y salen cosas. No estaría mal. Pero es un tema que me llama la atención. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, Canal Isabel II no tiene competencia, ¿no? En España. Y yo creo que lo hace bien. Pero no está en un sector competitivo, ¿no? Es decir, no está compitiendo con una compañía como ocurre en otros países o en Estados Unidos. No tiene otra empresa que se llama Aguas, Jaimito y... Sí, existen más empresas de aguas, ¿no? En España. Yo creo que en Madrid es Canal de Isabel II. No hay competencia. O sea, Canal de Isabel II es aquí en Madrid. Sí, y la Comunidad de Madrid prácticamente. Comunidad de Madrid, sí. Y entonces... Pero es decir, no hay una serie de pujas, no hay un mercado del agua en el que operen varios operadores, ¿no? Entonces, yo me pregunto si esto es así, ¿para qué se gasta el Canal Isabel II más de 2 millones de euros en publicidad institucional? Es decir, en publicidad, es decir, no tiene competencia. ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué vas a hacer? Podría gastar en hacer válvulas de regulación, que es ahí donde se pierde el agua. Pero si digo decir que igual Javier, que viene, ¿cuántos metros cúbicos de agua son 2 millones de euros? El Canal de Isabel II, desde mi punto de vista, lo hace bien. Quiere decir que no funciona bien. No hay problema. Tradicionalmente ha funcionado siempre. Ahora bien, si empezamos a decir que las cañerías no están bien, que las conducciones no están bien, y vemos que tiene el canal un EBITDA de 150 o 160 millones de euros, te preguntas, ¿para qué rayos una empresa pública como el Canal de Isabel II tiene un EBITDA, o baje usted el precio al contribuyente o utilice ese EBITDA para que las... ¿Cuál es la masa salarial de Canal de Isabel II? Es decir, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuáles son sus puestos? ¿Se han perfeccionado los métodos de trabajo? ¿Se han implementado nuevas tecnologías? Es decir, esto es como la Volkswagen, que ahora resulta que se dan cuenta de que tienen un ratio
por ejemplo, de producción de coche por empleado, que es de vergüenza comparado con Toyota. Toyota fabrica como 27 coches por empleado y Volkswagen no llega ni a 7. Pues entonces, mire, ese tipo de cosas, gastos totales yo creo que habría que ver cómo está la empresa por dentro. Gastos totales del canal de Isabel II en 2022, 64 millones de euros. Gastos de personal, pues unos 14 millones de euros. ¿Y de esos cuánto hay en gerencia? Claro, es que... Es decir, no lo sé. Es que, pero lo puedo buscar, Vamos a ver, que es el canal de Isabel II es una empresa pública, y vuelvo a decir, claro, nada que decir respecto a su gestión, porque a mí me parece impecable. Pero si vas a tener 300 millones de EBITDA, como tiene, 300 millones, luego después de impuestos 150, estás pagando 150 millones de impuestos que les has quitado a los ciudadanos. Oiga, vamos a ver, en vez de dar un EBITDA de 300 millones... Bueno, no se lo has quitado porque estás cobrando el agua. Es decir, el agua tampoco cae sola. Pero que es público, ¿para qué quieres beneficios? Será para tener unas mejores canalizaciones, mejores conducciones... Usted sabe que cualquier empresa pública o privada tiene que manejarse dentro de eso, porque si no, no hay quien la gestione. Si no, pero vamos a ver, tener un EBITDA de 300 millones sí, sobre 800 de facturación. Oye, preséntame otra. Bueno, lo que pasa es que el canal de Isabel II es Comunidad de Madrid y hay otras 16 comunidades. Sí, no, yo estoy hablando de lo que conozco, porque Aguas de Barcelona, que ha sobrevivido en Barcelona a todos los gobiernos comunistas que por aquellas tierras han sido, Aguas de Barcelona es una empresa que es francesa, que depende de Lyonès Dessau. O sea, que bueno, era sí, ahora desgraciadamente sí. Es Lyonès Dessau. Antes era un 40% Caixa y un 40% Lyonès, y luego cotizaban en bolsa. Pero bueno, había una gran ingeniera, una de estas empresas de ingeniería grande, ¿no?, que estaba también ahí metida, ¿no? De Gremón, bueno, estaba Lyonès Dessau. Lyonès Dessau es la tradicional propietaria de Agbar, Aguas de Barcelona, insisto, que además sus diversos presidentes eran gente de la Caixa, Ricardo Fornesa, por ejemplo. Pero no estamos dejando No. Sí, estoy aprendiendo mucho más cosas. No, si me parecen, o sea, decir, estoy convencido, y es verdad eso que comenta de que se pierde mucha agua, porque yo lo he visto y me lo han dicho los propios agricultores, que había que renovar sistemas de regadío, que hay acequias que tienen filtraciones brutales y que tienen que canalizar los riegos con sistemas ya muy antiguos. Luego esas canalizaciones tienen que ir más profundas para que no haya los enganches ilegales. Cuanto más profundo, más difícil es. Y no haya tampoco evaporaciones, que es decir, gasto innecesario. Es decir, y es verdad, me lo ha dicho la gente del campo. Pero se toman medidas ahora, o si no, las próximas generaciones van a tener. Eso estoy de acuerdo. La cuestión es plantearse el problema del agua como una cuestión de eficiencia en todos los niveles. Es decir, España es muy ineficiente en todo. Luego las políticas o la política cutre que tenemos de falta de solidaridad entre comunidades, pues preferimos tirar el agua al mar, como has dicho antes. Que sí, eso es increíble. Cuéntenos qué es esto del Foro Empresarial Madrid. Pues es de las pocas organizaciones que ponen sus estatutos, organizaciones empresariales, que pone que no podemos tocar dinero público, ni subvenciones, ni ayudas, ni fondos de formación. Eso está muy bien. Que son un grupo de empresarios. Sociedad civil empresarial pura y dura, sin tocar dinero público. Siempre hemos pensado que el trabajador que quiera un sindicato, que se lo pague de su bolsillo, y el empresario que quiera una patronal o una organización empresarial, que se lo pague de suyo. Pero nunca con fondos públicos. El mecenazgo de gente libre, patrocinio de empresa privada, lo admitimos. Incluso de particulares que quieran hacer aportaciones. En total 350 empresas en 8 años. Con esa filosofía de no tocar dinero público, nos dijeron: en 6 meses estáis muertos, y llevamos 8 años. En Madrid hay 1.600 organizaciones, entre una cosa y otra, no sindicatos ni patronales, sino entre todo 1.600 organizaciones. Pero hay esa hiperinflación de organizaciones a la sombra de los fondos públicos. Sí, de una dependencia. Estamos 4 y defendemos no sé qué y nos dan 50.000 euros o 300.000. Y así nos va a los autónomos, y así es porque las asociaciones que nos defienden a última Pero esa hora filosofía ha sido el éxito de la organización. Hay empresas pequeñas, medianas y grandes, y lo que hacemos es... Porque ustedes creen que la COE no defiende adecuadamente a los empresarios españoles. No, pensamos que una organización o un sindicato que cobra el presidente, pues ya mal vamos. Se debe a su cliente, ¿no? Si vivimos de los fondos públicos, pues tú acabas diciendo mal lo que quiere el que te está manteniendo anualmente la organización. Bueno, pues simplemente... ¿Cuáles serían, qué está en el frontispicio de su trabajo y de sus deseos y de sus objetivos a corto plazo? ¿Por qué están luchando ustedes en este momento para las... El ámbito nuestro en un principio es Comunidad de Madrid,
pero por ejemplo estamos luchando para que inexplicablemente no haya AVE Madrid-Lisboa, que eso sería unir el Mediterráneo con el Atlántico. Es absurdo. O otro absurdo, o sea, nosotros estamos peleando absurdos y cosas de sentido común. ¿Cómo no está abierto el Palacio de Congresos de la Castellana? Es increíble. ¿Pero está adjudicado la Organización Mundial del Turismo? No, está adjudicado una esquina que representa el 20% de la parcela total. ¿El resto no? El resto no, y lleva 29 años cerrado. ¿Y eso? 29 años. ¿Por qué? Y el resto, lo que le han dado a la parte que le han dado a la OMT, llevaba cerrado desde Madrid Arena, o sea, hace 14 años. ¿Por qué? Porque es un absurdo, porque es el Ministerio. Que no se gestiona, no se gestiona nada. No es que digamos, no, es que el PSOE no nos lo quiere dar. Ha estado el PSOE, el no PSOE, el Partido Popular, ha sido absoluta dejadez. O tenemos una sociedad fuerte y que aprieta a los políticos que son empleados nuestros, o si no, no hay nada que hacer. Y oye, estaría bien, yo voy a decir así, porque yo estoy planteándome, estamos hablando de un grupo de personas para plantear una plataforma como existe en Gran Bretaña. Hay un negocio que combinadamente se estima que mueve unos 15.000 millones de euros. Y eso, yo que soy un gran aficionado, ya usted lo sabe, don Luis, que es el off-road, la moto de off-road, que está muy en Serbia, en Europa, en Estados Unidos, mueve... ¿El motocross? No es motocross, es una moto perfectamente matriculada, pero que tiene habilidades camperas para ir a lugares que no se puede llegar ni en bici, ni en todoterreno, ni andando. Y mueve 15.000 millones. En España eso es el único país, está directamente prohibido. Directamente prohibido. Es decir, no hay una regulación como hay en Gran Bretaña, como hay en Alemania, como hay en... Ya no se puede ir en moto por el campo. Completamente prohibido. Es decir, tú una moto en el campo está prohibido. ¿Ah, sí? Da igual que vaya por una pista, que vaya por un camino, que vaya por lo que llaman un single track. Es el único país, además con una tradición, que tuvo tradición y la sigue teniendo en empresas en ese sector, y con campeones del mundo y con no sé qué, que no sé cómo entrenarán, deberían irse a algún lugar fuera. Y estamos renunciando a un negocio de 15.000 millones que además en estos lugares que digo, precisamente, y esto le interesaba seguramente a don Julio, está revitalizando eso que llama la España vaciada, lo que sería el equivalente. Claro. Están dando una cantidad de empleo y de dinamismo a los pueblos del interior que es increíble. Pues en España eso directamente... ¿Y cómo dice que se llama? Off-road. Off-road. Fuera de la carretera. Fuera del camino. Sí, fuera del camino. Pues yo creo que España es un caso insólito. Eso y la homeopatía también está perdida. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen los oyentes? Pues me viene muy bien que todavía esté don Hilario Alfaro en la mesa, porque hoy concretamente le estamos preguntando a los oyentes si creen que tenían control sobre las decisiones políticas que terminan afectando a la vida cotidiana. Porque en un momento determinado uno pues puede meter una papeleta en una urna y a partir de ahí como que casi se viene a desentender, ¿no?, de lo que pasa. Les preguntábamos eso y dábamos 4 opciones. La primera, no tengo ningún control. La segunda, tengo poco control. La tercera, tengo algo de control. Y la cuarta, mucho control. ¿Ustedes sienten que tienen control sobre las decisiones políticas que terminan afectándoles en su vida cotidiana? Ninguno. ¿Don Julio? No, estaba contestando a un espectador que quiere conectar con usted, por cierto, don Hilario. ¿Cree usted que usted siente que usted tiene control sobre las decisiones políticas que terminan afectándole en su vida cotidiana? Vale. Esa es una respuesta. La única solución, o el principio de la solución, serían las listas abiertas. Pues fíjese, don Hilario, es una de las cosas que ponen encima de la mesa los oyentes. El 82% de los encuestados coinciden con ustedes, consideran que no tienen ningún control sobre esas decisiones que en el fondo afectan al día a día de los ciudadanos. El resto deben ser políticos que han votado en la encuesta. Pues fíjese, hay un 8% que dice que hay poco control, hay un 2% que tiene algo de control y hay un 8% que cree que tiene mucho control. O son muy ilusos. Esos son los políticos. O son los políticos, los asesores. Los familiares de ellos. Asesores. Porque lo que estamos sindicalistas. Exacto, efectivamente, esas personas que pueden estar beneficiadas, ¿no?, por ese control político. En fin, hay comentarios en el chat de Radio Libertad de YouTube. Dice, hablando de esas decisiones políticas, nos cuenta al respecto que cree que no se está preguntando a los españoles sobre las cuestiones que realmente nos preocupan, porque gobiernan en contra de los españoles. Ángel Ruiz Molina, por ejemplo, ponía el foco en las políticas medioambientales, que en muchos casos van en detrimento de la calidad de vida. Dice, ningún español apoya estas políticas, pero luego votamos a los que promueven esas locuras. O sea,
que ese es el problema, ¿no? ¿A quién votamos en esos momentos? Hay un ejemplo muy, muy reciente, don Luis, lo pone Marusha en el chat de Radio Libertad encima de la mesa, es el ejemplo de Madrid 360, el ejemplo de Almeida. Dice que mintió con Madrid Central, lo amplió a Madrid 360 y aún así le dieron la mayoría absoluta en las segundas elecciones. Por eso ella no es muy optimista al respecto. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, alguien que se hace llamar Irrecuperable dice que no tenemos control alguno, no podemos elegir representantes ni regionales, ni nacionales, ni europeos. No podemos elegir gobernante alguno fuera de algunos municipios chicos, municipios pequeños. Se refiere a que la elección directa, como decíamos antes, pues no es tal, sino que al final votas una sigla, votas una marca y al final pues no depositas tu confianza en una persona concreta, sino que es en un conjunto. Inmaculada en Twitter dice que estamos más vendidos y asfixiados que nunca. Alguien que se hace llamar Bluefish Sea dice que somos meras marionetas en todo este tinglado político desde la transición. Ave Fénix dice que hasta que no haya pena de cárcel para los políticos que no cumplen lo que prometen en campaña electoral, no tendremos ningún control. Y termino con un comentario de alguien que se hace llamar Joe Rolly, que dice: deberíamos poder votar la mayoría de medidas que no estén en los programas electorales, es decir, todo lo que se lleva a cabo, no solo lo que prometen, sino luego pues una serie de medidas que son realmente importantes. Sí, y don Luis, las que sean muy trascendentales. claro, es que don Luis de hecho hablaba de, por ejemplo, el caso de Suiza, donde hay una serie de referéndums para cuestiones importantes de hondo calado. Y quizás quiero que me pregunten por las cosas. Claro. Es que los suizos son ciudadanos. Es una pequeña diferencia. Pues sí. Bueno, pues don Hilario Alfaro, muchísimas gracias por estar aquí. Don Julio Ariza, un placer, como siempre. Don Javier Venegas, encantado. Gracias por venir. Y gracias a doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes y a los oyentes por mandárnosla. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, cuya sección se titula hoy Igual de cerca que de lejos. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. La jornada del sábado fue magnífica para un numeroso grupo de personas que nos reunimos en el Salón de Actos María Victoria Atencia de la Diputación Provincial de Málaga. Allí, con el apoyo de la Sociedad Erasmiana de esta ciudad, presidida por el catedrático don Quintín Calle Carabias, presentó el libro Don Luis del Pino, Yo, el difamado. Al finalizar el acto, se me acercaron varias personas y me dijeron de una forma u otra que don Luis del Pino era el mismo en la radio, en la tele, en sus escritos, que cuando físicamente se está a su lado. Hay que decir que muchas veces en la proximidad física a una persona aleja del talento, aleja de la genialidad que posee ese ser humano. No es el caso de usted, don Luis del Pino. Se le aprecia por su sencillez y honradez como ser humano. Por eso, de su genio se aprende, pero no coarta, no se para. Introdujo el libro de don Luis del Pino, el catedrático don Quintín Calle, que finalizó diciendo que si le hubiera quitado el estilo novelesco al libro Yo, el difamado, por su rigurosidad y por su forma de exponer las cosas, hubiera sido una tesis doctoral. Él, como catedrático, le habría apoyado y calificado con la máxima nota, Lauden. Lo sorprendente fue lo que le respondió don Luis. Mire usted, si lo hubiera presentado como tesis, no habría llegado a nada ni a nadie, porque la verdad objetiva, demostrable, por desgracia, no le interesa a los poderes que utilizan la historia como arma política. Cierro comillas. Ahí lo dejo. Piensen, mañana más y mejor. Punto final.